¿Qué tal, bendita iglesia de Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús? Es un privilegio para este su siervo que el bendito Dios de nosotros, por medio de nuestro Rey, me esté permitiendo un bendito día más. Me esté permitiendo ser un instrumento y un portador de su bendita palabra. Bendito hermano y bendita hermana, el sentir de Dios es que su trabajo, que esta bendita sabiduría que nos vino por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para poder entender este lenguaje, lo aprovechemos sabiendo, bendito hermano y bendita hermana, que mientras estemos en este cuerpo humano, nos estamos jugando un destino eterno de dolor, de sufrimiento sin salida o de gozo, de luz, al lado de Dios. Y recordemos que estamos en un pacto de fe. Por eso yo he orado a Dios por usted, por todo suscriptor, por todo seguidor, por todos los que daban un seguimiento y ya no, para que Dios los humille y los traiga de regreso, o los que Dios tenga predestinados para escuchar esta bendita palabra, tanto aquí en México como en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra de vida. Así me pongo a los pies de Cristo Jesús, no sin antes decirle, bendito pueblo de Dios, que si usted quiere compartir el regalo de Dios por medio de Jesucristo, por medio del Evangelio, a alguien que todavía no haya escuchado y que usted, por misericordia, con la presencia de Dios, quiera transmitirle, ahí están las buenas nuevas de salvación que Dios permitió también por este medio, YouTube, y lo encuentra de la siguiente manera: las buenas nuevas de salvación para el mundo, en la puerta angosta, mi consiervo, Jan Eduardo Garibay Ramírez. Así que continuamos con la enseñanza número 158, la enseñanza 158, Salmos 106, versículo 4. Vuelvo a repetir, Salmos 106, versículo 4. Y comenzamos esta bendita palabra. Dice en el 4: acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación. Y esta profecía, bendito hermano y bendita hermana, esta oración que estuvo antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, inspirada por el Espíritu Santo, de decir: acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Primeramente recordemos que Dios mandó a su Hijo Jesucristo y primeramente vino a los suyos, al primer pueblo. Ya los que han dado un seguimiento, Dios me ha permitido exponer y explicar el por qué Dios es justo y vino al primer pueblo. Entonces, visítame con tu salvación. Y recordemos cuál es la salvación. Como dice en uno de los versículos más conocidos por el cristianismo, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Dios vino a visitarnos desde el tercer cielo y se encarnó en nuestro Señor Jesucristo, y Dios estuvo reconciliando al mundo consigo mismo por medio de su Hijo, y nos vino a visitar.
Y claro que todo aquel que fue humilde para escucharlo, tuvo salvación. Dios sigue estando aquí. Primeramente estuvo con nuestro Señor Jesucristo y posteriormente con todos los que han sido escogidos por Dios. Y Dios sigue reconciliando y sigue visitando. Y aquella puerta o aquel corazón donde Dios llega por medio de un siervo y toca a Dios y se le abre, Dios nos visita con su salvación. Profecía cumplida, bendito hermano y bendita hermana, gloria a Dios. Dice, para que yo vea el bien de tus escogidos. Es muy importante esto que estamos viendo, porque para poder tener un ojo espiritual, para poder ver una cuarta dimensión, para poder ver las cosas espirituales, se necesita haber sido sanado, se necesita haber sido resucitado, se necesita tener el ojo del entendimiento. Alguna ocasión, Cristo Jesús, a los que no creyeron, a los que cuando vino Dios a visitar a su pueblo, pero a los que no creyeron, el mismo Dios por medio de Jesús les decía: ciegos, ustedes ven los arreboles, ¿cuándo va a llover? ¿Cuándo va a ser buen tiempo, mal tiempo? Pero no saben ver las señales de los tiempos. De igual manera, ellos no pudieron ver al escogido que Dios escogió para salvación. No pudieron verlo. Pero ¿quién lo pudo ver? Lo pudo ver María, José, lo pudo ver Pedro, Tomás, Bernabé, lo pudo ver Judas, lo pudo ver en su momento Judas, lo pudieron ver aquellos que en el primer pacto esperaban con temor, guardando la ley del primer pacto, que no practicaban el pecado como los fariseos y hacían la ley mosaica. Ellos pudieron ver al Salvador. Ahora, en el momento de decir visítame con tu salvación, es la resurrección. Ahora, fíjense bien lo que está diciendo: para que yo vea el bien de tus escogidos. Voy a explicar esto, bendito hermano y bendita hermana, porque es muy importante. Una persona que es visitada por Dios por medio del Evangelio, por medio de Cristo, y recibe la resurrección, entonces recibe vida. Y entonces esa ovejita, cuando empieza a venir a la palabra, puede ver el poder de Dios en un escogido. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Los escogidos son todos aquellos que fueron llamados, pero que terminaron un camino de prueba, un camino en el horno de Dios, el discipulado, terminaron una forma y fueron acreedores a ser escogidos para el ministerio. Pero una persona que es escogida, uno de los frutos que debe de tener es ser un ser espiritual, ser espíritu, ser un ángel. Y le voy a explicar bíblicamente, con el Nuevo Testamento, qué significa eso. Pablo, en Gálatas capítulo 6, dijo: porque yo estoy crucificado juntamente con Cristo, estoy crucificado para el mundo y el mundo me es crucificado para mí, de aquí en adelante nadie me moleste. Otro versículo bíblico para hablar de los escogidos. También en una de las epístolas de Pablo dice la palabra: si a Cristo lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Romanos 8 habla de la carne y
del Espíritu. San Juan 4. Cristo Jesús dijo: mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu. Pero fíjese, hermano, el discipulado es un proceso en el horno de fuego, que son las pruebas, que son los mandamientos, que nos va transformando de una vieja criatura, que es la carnal, a una nueva criatura, que es la espiritual. Como dice en Apocalipsis: escribe al ángel que está en Éfeso, escribe al ángel que está en Tiatira, etc. Dirigiéndose a los representantes. Entonces, yo como ovejita, me resucita Dios y voy a poder ver el poder de Dios en un escogido que me dé testimonio, o ni sin que me dé testimonio, porque yo he visto cómo se comportan todos los seres humanos, cuál es el fruto de los seres humanos, y llegar resucitado a ver un representante puesto por Dios y no por el hombre, que puede caminar en el mar, que está crucificado, que está totalmente muerto al mundo, que tiene su palabra en el corazón, que camina como Jesucristo. Digo, es una riqueza que Dios nos deja para tener el ánimo de imitarlo y de saber que el poder de Dios no nada más está en un escogido, sino en todos los llamados que crean y que tengan fe. Por eso dice, ya hablando del Nuevo Testamento: para que yo vea el bien de tus escogidos. Ahora, profundizo también esto, bendito hermano y bendita hermana. En alguna ocasión, cuando yo fui llamado y estaba en una congregación, veía yo al siervo de Dios que me pusieron para darme un seguimiento en un discipulado, en una escuela teológica, que yo no estoy ya de acuerdo con ello, pero bueno. Se llamaba Rodrigo el que me enseñaba. Me dieron cursos de sexualidad, paternidad, líderes de 360 grados, etcétera, ¿no? Que no es bíblico, pero bueno. Yo decía, y me le quedaba viendo, yo si algún día, Señor, algún día yo quiero manejar así la palabra, que esa palabra esté en mi corazón, algún día quiero enseñar, algún día. Bueno, entonces Dios nos muestra el poder de sus escogidos. Los escogidos son, vuelvo a repetir, no el llamado, sino los que ya terminaron una prueba y Dios los ha puesto como apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, diáconos, diaconisas. Por eso dice también en Hebreos, dice así: sujétense a sus pastores, pero fíjense lo que dice, según cuál haya sido su conducta. Aquí está, para que yo pueda ver el bien de tus escogidos. Y el bien es que tengan el fruto de Dios. Porque un escogido, como dice en Gálatas 22, se nos da a conocer el fruto de Dios. Por eso Cristo Jesús era bueno, pero Él dijo allá: a nadie llames bueno, porque solamente uno bueno hay, es Dios. Y el fruto que yo tengo no es mío, es de Dios. Ahora, ver el bien de sus escogidos es ver a un siervo crucificado, muerto al mundo, y todos los días lavando pies, todos los días dando comida, todos los días sirviendo. Ese es un verdadero siervo. Pero pocos, bendito hermano y bendita hermana, pueden ver el bien. Ya le dije, a Cristo Jesús no pudieron ver el bien. ¿Por qué? Porque eran pecadores. También yo se lo digo para profundizar. No me voy a jactar nunca, bendito hermano, que Dios me perdone. Pero el fruto que Dios tiene por medio mío y no mío es que siempre he puesto mi vida voluntariamente, mediante el poder de Dios, para servir con amor y dar por gracia lo que recibí por gracia. Pero muchos me han criticado. Muchos no han podido ver por pecadores el fruto de Dios y se han ido a iglesias donde no dan sus vidas por ellos.
donde los estafan, donde son obreros fraudulentos y ahí se quedan contentos, porque les gusta escuchar mentira, engaño. Entonces por eso es, Señor, permíteme ver el bien de tus escogidos, permíteme ver tu poder, cómo caminan en el mar, el fruto que ellos tienen. ¿Para qué? Para que yo los imite. Para que yo vea el bien de tus escogidos, dice, para que me goce en la alegría de tu nación. Porque esta riqueza que Dios nos ha dejado como nación, como una nación que no se puede palpar, una nación de arriba ya no de abajo, hay alegría. Porque donde está Dios hay alegría. Donde está la verdad hay alegría. ¿Por qué hay gozo y alegría? Porque el gozo y la alegría vienen cuando por medio de una verdadera iglesia se me dice lo que me causaba amargura, lo que me causaba daño, y cuando yo lo empecé a dejar, empecé a tener sanación, empecé a tener una vida para la cual Dios me creó, la cual me da gozo y alegría, porque a final de cuentas la iglesia verdadera, escogidos por Dios y no por el hombre, que tienen la palabra y se dedican a instruir, pues venimos cargados con el engaño, con la mentira, y cuando se nos dice la verdad, con un verdadero siervo de Dios, se nos empiezan a quitar muchas cargas, porque se nos empieza a enseñar qué es lo que nos hace daño, qué es lo que no debemos de tocar, y en el momento en que nosotros creemos, porque pudimos ver a Dios por medio de un escogido, y vamos nosotros dejando esas cosas, empieza a venir el gozo, empieza a venir la alegría, cuando vamos saliendo de la esclavitud. Dice, para que me gocen la alegría de tu nación. Y recuerde, la nación de Dios es Israel, y no la que se puede palpar, sino es Israel, la espiritual. Y nosotros nos gozamos con los que no son de aquí abajo. Nos gozamos con los que son seres espirituales. ¿Por qué nos gozamos? Porque este camino que Dios nos dio fue para sacarnos de la amargura y de la esclavitud. Dice, para que me gocen la alegría de tu nación y me glorié con tu heredad. Estamos en el 5. Y me glorié con tu heredad. Ahora, la herencia de Dios es la santidad. Es ese pueblo que con su sangre Dios compró, con la sangre de Cristo Jesús compró. Y la herencia de Dios es la santidad, son los vasos de oro, son los escogidos. Es una herencia de Dios. Y esa herencia Dios la guarda, la protege. Ahora, ¿qué dice este hombre? Para que me goce y me glorié con tu heredad. ¿Y qué es gloriarse? Gloriarse es estar cantando, estar hablando de la libertad que tenemos, que nos trajo Dios, y tener un mismo lenguaje con los que son herencia de Dios. Porque estamos en un mismo sentido, porque tenemos una misma esperanza, porque estamos en la cruz, porque estamos separados, y eso del mundo, de la esclavitud, del engaño, y eso nos trae alegría y nos gozamos con los hermanos, pero con los verdaderos, no cada domingo, hermano y hermana, no, todos los días, todos los días, todos los días. La verdadera familia no es en la que yo nací carnalmente, no, la verdadera familia es la que creyó, la que está en la cruz, la que está sirviendo a Dios. Esa es la verdadera familia. Con ellos me voy a gozar. Y ojalá usted tenga un hermano, una hermana, una esposa, un padre, una madre que haya creído. Yo, de todo corazón, se lo deseo.
para que se goce juntamente con ellos. Pero, vuelvo a repetir, los que creyeron en la locura de la cruz, los que fueron probados, junto con los escogidos y junto con las ovejitas, hay un gozo que es libertad. Y ese gozo lo trae la presencia de Dios. Bueno. Dice, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Dice en el 6. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Recordemos que primeramente habla del primer pueblo. Que los sacrificios de los machos cabríos fue una preparación que no trajeron la perfección, pero que estaban esperando y en todo momento la salvación a Cristo Jesús, el pacto de la perfección. Por eso la bendita palabra de Dios nos enseña que Cristo Jesús y Dios vinieron a decir que cuando Él vino no había un solo justo, que todos habían pecado, que no había uno quien hiciera el bien, incluyendo al primer pueblo. Entonces, pecamos nosotros. Aquí está escrito como una profecía, como nuestros padres. Habla del primer pueblo. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. ¿Sí? Sí, es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque entender las maravillas de Dios, le explico con versículos bíblicos. Mire, en el Nuevo Testamento, a mí me impacta la sabiduría de Dios, porque cuando Dios dice, no le eches perlas a los puercos, porque las van a pisotear y se van a volver contra ti, ¿sabe de quién habla Cristo? ¿Y qué es la perla? La perla es el camino que Cristo Jesús trajo de salvación y todas las riquezas de este camino. Esa es la gran perla. Pero los puercos son los que pecan. Y no lo digo yo, lo dice la palabra, ¿verdad? Claro, no, Dios no humilla, sino que pone simbolismos de animales para poder entender la bendita palabra. Le pongo un ejemplo. Usted tiene 20 pacas de $100 de este ancho. $100,000 en cada paca. Y tiene 5 pacas, o sea, $500,000, ¿sí? Y hay un puerco o 2 puercos en un corral. Y usted se mete al corral y les dice, miren puerquitos, con esto nos vamos a ir a comprar un rancho grande. Ya no van a estar encerrados puerquitos. Van a tener una porqueriza más grande, bebederos y comida mejor que la que les estoy dando, puerquitos. Por favor, puerquitos, cuiden este dinero. ¿Entenderán los puercos? ¿Qué harán los puercos si yo dejo las pacas de dinero en el corral? Pues las van a pisotear y no entienden lo que es eso. No van a entender. Así de igual manera, esta grande salvación, estas riquezas que nos trajo Dios, para poderlas discernir, para poderlas entender, llorar y darle gracias a Dios y echar mano, hay un precio. No pecar, creer. Ese es el precio. Por eso dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas porque eran pecadores. Y así, bendito hermano y bendita hermana, en verdad, se lo digo de todo corazón y se lo digo llorando. A mí me da tristeza ver tantos cristianos endurecidos de corazón que no entienden el camino de cruz, que no entienden lo que es muerte, que no entienden lo que es el bautizo, que no entienden las riquezas de la obra y del campo que nos trajo Dios, y están en el mundo sin entendimiento, engañados de que son cristianos y jactándose de que se van a salvar.
no entendieron tus maravillas. Ahora ya le dije quién es el que no entiende. Dice, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Porque Dios los perdonó una y otra y otra y otra vez. Y Dios tenía misericordia cuando lloraban, cuando clamaban, cuando suplicaban. Entonces, Dios veía su miseria y Dios los ayudaba y los ayudaba. Y una vez que los ayudaba, ya no se acordaban. Le explico para poder entender. Un niño de 8 o 9 años que tiene una mala educación y un mal hábito de alimentación y come muchos dulces, y a los 8 años en una de sus muelas le vino un dolor muy fuerte porque ya estaba picada esa muela y ya tenía infección en la muela. Y el niño lloraba y gritaba y aullaba. Y cuando fue al doctor, lo curó y le dijo, hijo, esto es por comer tanto dulce. Tienes más muelas, hijo. Esta la perdiste. Claro, si no era de leche, ¿verdad? No comas más dulce. Pero el niño está enviciado. Y sale y al primer día no come dulce. Al segundo, pero pasa una semana o 2 semanas, o 3 semanas, o un mes, y se le olvidó el dolor porque ya no lo tiene. Se le olvidó y volvió a comer dulces, porque ya no tiene el dolor. De igual manera también así, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se nos da una enseñanza sobre esto. En el Antiguo Testamento dice que Dios los sacó de la esclavitud, los sacó de la amargura y que pronto se olvidaron de la misericordia, que pronto se olvidaron del poder con que los sacó Dios, volviendo a pecar, porque al final de cuentas esa esclavitud la trajo el pecado que entró por un hombre. Entonces, a mí también, bendito hermano y bendita hermana, me ha maravillado, porque Dios me ha permitido ser testigo, de presenciar gente que Dios llegó a su vida por este medio, que estaban en angustia, que estaban en aflicción. Le voy a explicar una de muchas, de muchas. Una señora, viuda, con un solo hijo, y su hijo a los 19 o 20 años lo acusaron de un secuestro con otro amigo suyo y los llevaron a la cárcel. Y la señora lo único que tenía, señora tenía unas enfermedades en sus piernas, no recuerdo si era de circulación o algo. La señora tenía que trabajar, hacía comida, era cocinera, ¿sí? Y se iba cargada con bolsas a visitar a su hijo los días de visita y lloraba porque pues una sentencia aquí en México de secuestro pues es arriba de 20 años, 20 y tantos años, y lloraba y gemía. Bueno, Dios me permitió llegar a su vida y a la vida de su hijo. Cuando Dios me abrió puertas y podía ir yo también a dar palabra en esos lugares. Se convirtieron, bendito hermano y bendita hermana, le empezaron a dar gloria a Dios, Dios los consoló a pesar de la situación, porque no importa la situación que nosotros tengamos, pero a Dios se le llama el consolador. Y no importa que uno esté en la cárcel, que uno haya perdido familia, la presencia de Dios nos consuela. Todavía en su grandeza, Dios le sacó a su hijo a los 2 años. Se ganó un amparo, claro, por Dios, ¿verdad? Y se lo dio. Y le daban gracias a Dios, lloraban. Después de 6 o 7 años,
se empezaron a olvidar, ya que no tenían el dolor, ya que la señora rescató a su hijo, ya que el hijo consiguió esposa cristiana, un hijo, y Dios los favoreció espiritualmente y por añadidura, se olvidaron, empezando a pecar, empezando a transgredir la ley de Dios, empezando a amar más el mundo, empezaron con necedad, empezaron con razonamientos. Ya no están aquí. Le digo, uno de los muchos ejemplos que a mí, y yo les decía, ¿verdad? Bueno, yo no, antes de que Dios los hiciera a un lado, cuando ya estaban mal, hermana, acuérdese, no sea ingrata. Tu hijo, acuérdate, no seas ingrato. Acuérdate que Dios te dio a su hijo. Acuérdate que te sacó de la esclavitud. Acuérdate todo lo que te ha dado. Es como el niño que ya no tenía dolor en la muela, pero no pudo dejar el vicio del dulce. Bueno. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la palabra es profética. Recuerde que es profética. Entonces dice, hoy pasa esto. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Todo lo que permitió Dios, recordemos que Dios no está permitiendo deshebrar bien, porque todo este libro es profético. Todo lo que Dios permitió en su momento, hoy se está cumpliendo. Sino que se rebelaron junto al Mar Rojo. El Mar Rojo va a representar el bautizo. Representa el bautizo. ¿Por qué representa el bautizo? Bautizos con agua. El bautizo nos sacó de la esclavitud, nos sacó del mundo y nos trasladó a una tierra nueva, donde está Dios, donde hay mandamientos y para poderle servir. Pero lo voy a ir explicando poco a poco según el versículo que vayamos viendo. Dice, se rebeló junto al mar rojo con incredulidad, porque cuando fueron sacados de Egipto, empezaron a murmurar contra Moisés cuando se vieron encerrados por los carros de Faraón, que los salieron a seguirlos y ya no tenían escapatoria, porque Dios así lo hizo. En vez de llevarlos por un lugar libre para que huyeran, los encerró para probarlos, para probar su fe, porque ya Dios les había permitido ver 10 poderosas plagas que ya vimos, con la cual los sacó con mano fuerte. Ya habían visto, y quería Dios ver la fe del pueblo, y empezaron a murmurar y le empezaron a decir a Moisés, ¿para esto nos trajiste acá? ¿Para morir? ¿Para esto nos sacó Dios? Entonces, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, yo le voy adelantando. Todo aquel que es llamado por Dios y en el Evangelio Dios les toca el corazón por medio de su palabra para salir de Egipto, mediante la cruz, todos, sin excepción a ninguna, vamos a ser probados, como Adán y Eva. ¿Y qué es una prueba? Porque sí le voy a explicar para que podamos entender el maravilloso propósito de Dios. ¿Qué es una prueba? Porque este pacto es de fe. Mire, una prueba es esto. Yo tengo una casa en una esquina donde hay 2 avenidas, tengo un patio en mi casa, son parábolas, es un ejemplo. Y tengo un hijo de 8 años que juega todos los días en el jardín, en el patio, y ha volado 3 veces el balón, y abre la puerta como loco y sale detrás del balón, y 2 veces ha estado a punto de perder la vida atropellado. Entonces, yo con amor le hablo y me siento y lo saco a la avenida, le hago ver el peligro, cuántos carros pasan por minuto, ¿verdad? El peligro, le hago ver, le hago comprender la situación, y luego le digo, mira hijo, yo
yo no te puedo estar vigilando todo el tiempo. Prométeme, porque yo le digo así una palabra, me voy a tener que ir por mi trabajo un mes y no voy a estar aquí. Tengo que irme. Prométeme, por favor, que vas a ser obediente y que si vuelas el balón, no salgas, yo te voy a traer otro o 10 más, pero no salgas. Yo te amo, hijo. ¿Me lo prometes? ¿Me puedo ir tranquilo? Y mi hijo me dice, sí, papá. Bien, ahora yo lo voy a probar si soy un padre inteligente, o sea, si soy un padre sabio. Y voy a contratar a un chico malo, de la misma edad que él, o de 9 años. Y le voy a decir, ¿sabes qué? Ve a jugar conmigo todos los días y tú, adrede, vas a volar el balón. Y vas a tratar, tu trabajo es tratar de convencer a mi hijo para que salga por el balón. Y yo, si lo convences, te voy a dar 10,000 pesos. Así, con parábolas, Dios y el diablo. Dios utiliza al diablo para probarlo. Y el diablo tiene una recompensa, que es que si me convence, no son 10,000 pesos, mi vida va a ser de él. Pero bueno, entonces yo me despido de mi hijo, agarro las maletas y luego regreso sin que mi hijo vea y me subo hasta arriba a un lugar donde mi hijo nunca entra para estarlo vigilando que da al patio. Y lo estoy vigilando en todo momento. Entonces el amigo vuela el balón y le empieza a tratar de seducir a mi hijo para que salga. Y mi hijo le dice, no, como Eva. Dios me dijo que el día que comiera de este árbol iba a morir. Y el niño dice, no, mi papá me dijo que si yo salía podía morir atropellado. Nada, ¿qué te va a pasar? No te pasa nada, hombre. Ahorita no hay carros, ahorita no hay tráfico, ve. Si no sales me voy, y ya no juego contigo y ya no vuelvo a venir a jugar contigo, Solamente voy a ser tu amigo si sales. Porque yo para eso vine, para jugar balón. Y el otro dice, no, bueno, sal y te voy a ofrecer 5,000 pesos. Dice, el chico, me ofrecieron 10,000, le voy a ofrecer 5,000 y lo voy a tentar, lo voy a seducir. Y el otro dice, 5,000 pesos. Y está tentado, pero le prometí a mi padre. Ahora, si ese hijo no sale durante toda la semana, y toda la semana trataron de seducirlo, ese padre, ¿qué cree que va a hacer? Va a quedar tranquilo porque sabe que entonces, a la próxima que sí salga de verdad, su hijo le va a obedecer y no va a morir. Pero ¿qué pasa si su hijo sale? Le va a venir una tristeza al padre y un dolor muy grande. Yo le pongo palabras para poder entender esta bendita palabra de vida. Bueno, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, no se acordaron de las muchedumbres de sus misericordias y se rebelaron junto al mar. Y la palabra rebelar es que desconfiaron de Dios, no creyeron en Dios. Se rebelaron y empezaron a decir, ¿para qué nos trajo Dios aquí? ¿Para qué? Y vieron a Faraón. Yo le hablaba de la prueba. Que Dios permitió que salieran y los encerró en el Mar Rojo para probarlos, para ver si creían en Él. Ahora, dice, pero Él, a pesar de que se rebelaron, los salvó. Dice en el 8, los salvó por amor de su nombre. Porque recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que proféticamente el nombre que Dios dio en este nuevo pacto es Salvador o salvación. Ese es el nombre que Dios nos dio. Ahora,
por amor a esa salvación, por amor a Cristo, que todavía no estaba Cristo, pero es una profecía, por amor los salvó, a pesar de que se rebelaron, para hacer notorio su poder. Ahora, imagínense, yo le decía ayer, ¿verdad?, que para poder meditar y comprender su palabra hay que meternos y hay que hacer viva esa historia como si estuviéramos ahí. Entonces, imagínense ver a los salvajes de Faraón con sus carros, porque eran tribus salvajes que mataban, que descuartizaban, que venían con carros, con armas de aquel entonces, a matar, y que ya venían, y que yo los viera a 1 kilómetro y encerrados con el mar. Entonces, imagínense, uno dice, imposible, imposible, no hay salida, imposible que nos salvemos, imposible, cuando no hay fe. Porque también yo recuerdo una cita bíblica en el Nuevo Testamento, que donde alguna ocasión le dijeron a Cristo cuando hablaba de dejarlo todo, de dejar riquezas y todo, ¿verdad? Y que le dijeron, Señor, entonces ¿quién podrá salvarse? O sea, el tema de la cruz, el tema de dejarlo todo, ¿quién podrá salvarse? Y Cristo contestó así, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y esa es la fe. Porque después de haber visto que Dios lo sacó de algo imposible, porque Faraón era un gobernante muy poderoso, era un imperio que ninguna de las naciones poderosas de alrededor habían podido con ese. Y si ya habían visto el poder de Dios, de cómo los sacó, era justo que Dios los probara. Entonces, para hacer notorio su poder todavía, porque yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana, las personas que yo le puse de ejemplo hace rato, la señora y el hijo, y muchos otros ejemplos, pudieron ver el poder de Dios, pudieron notar el poder de Dios. Yo recuerdo que esta señora lloraba y decía, bendito sea Dios, gloria a Dios que nos ha dado, y también su hijo, y lloraban, y Dios les hizo notorio su poder cuando ellos pensaban que no había salida. Ahora, ¿cómo hizo notorio Dios su poder? Por amor a su nombre, que era salvación. Pues, abrió el mar rojo. Sí. Que es lo que vamos a ver, ¿verdad? Abrió el mar rojo y secó el camino de abajo. Entonces, ahí está, para hacer notorio su poder y que dijeran, Dios, vean con qué Dios se han acercado. Y con una, como lo vimos la vez pasada, ¿va?, con una nube y con una torre de fuego, detuvo a los carros de Faraón hasta que pasaron al otro lado. Entonces vamos a ir explicando. Y aquí dice en el 2, fíjense bien. Reprendió al mar rojo y lo sacó y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Ahí está el poder de Dios. Reprendió. Oiga, la palabra reprender, ¿acaso el mar tiene vida? ¿Acaso el mar puede ser reprendido por Dios? Por eso hay que meditar, bendito hermano y bendita hermana, qué significa el mar el día de hoy. Y sobre todo el mar rojo, ¿verdad? ¿Qué significa el mar? Donde Dios abrió, porque hay simbolismo profético. El mar, como ya lo hemos visto, representa el mundo, la mesa del diablo. ¿Por qué? Pues porque ya le he dicho yo muchas veces que en el mar no hay una ley. En el mar, que es el mundo, no tienen ni a Cristo ni esta ley que nos vino a poner en orden y que nos vino a dar un fruto de amor. Vea el odio y el fruto que tiene el ser humano a nivel mundial. Vea cómo está el mundo. Usted me dirá.
No nada más las naciones que están en guerra y con odio y amenazándose todos los días con sus armas, sino que no les importa a la gente que muere. Ve el odio que hay entre familias, entre hijos y padres, padres e hijos, entre hermanos. Vea el fruto que hay. Entonces, vamos viendo que en el mar no hay una ley, porque los que tenemos esta ley, Dios nos pone en orden y hay un fruto de amor. Pues por eso Dios representa al mundo como el mar. Y aparte también, porque la tribulación en el mar viene por los vientos, los huracanes, los tifones. Y hacen el mar como quieren. De igual manera, esos vientos los maneja Satanás y hacen al ser humano como quieren. Ahora, ¿qué es que reprendió al mar? Mire, bendito hermano y bendita hermana. Cuando Cristo Jesús vino y me llamó y me sacó del mundo, me dijo, es necesario que pases por el mundo. Como dijo Cristo Jesús, Señor, yo no te pido que los saques del mundo, yo te pido que los guardes del mundo. Ahí está. Entonces, en el momento que abre el mar rojo y lo reprende, Dios le da orden a Satanás en el momento que creímos y a nosotros por medio de la palabra se nos abre un camino con una ley, con un guía, para no echar mano de la mesa del diablo que está en el mar. Porque en el mar están los ídolos, está internet, está Facebook, está todo lo que hemos hablado, bendito hermano, que me ahoga y me tiene en el mar. Entonces, el abrir el mar es que con su palabra hay un pacto de muerte, hay un pacto de separación. Y Dios, con su poder, nos abre para no ahogarnos. Entonces, fíjense bien. Reprendió al mar rojo y lo secó. Ahí está, y lo secó. Muy importante. Dice, y les hizo ir por el abismo. O sea, yo no sé qué profundidad haya tenido de la superficie del mar a lo profundo. 50 metros, quizás más, que representa la profundidad, los abismos por abajo, que representa hoy también estar aquí abajo, pero no somos de abajo. Estamos en el mundo, pero no militamos con el mundo, no somos del mundo. Los hizo hoy, aparte, imagínense nada más, ¿no? Abre las aguas, llevaban carretas, llevaban caballos, y ¿cómo pudieron pasar sin atascarse? Les secó, en otra parte dice que les secó también el camino, que lo hizo duro, y ese es el camino que Cristo Jesús. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no se desvíen ni a la izquierda ni a la derecha, sino en recto. Los hizo ir por el abismo como por un desierto. O sea, seco, totalmente. Y esa es la obra que vieron, a pesar de que fueron incrédulos, Dios les permitió ver ese poder. Y así en el nuevo pacto también, bendito hermano y bendita hermana, porque desde que yo comencé este bendito camino, que muchas veces quise dejar cosas que me enfermaban y me hacían daño, y no las podía dejar, y no las podía dejar, y eran un vicio para mí, no hablando de cocaína, de marihuana, sino de ídolos, y que me agobiaban. Solamente con el poder de Dios pude cruzar en seco este mar de vicios.
Ahora dice en el versículo 10, los salvó de mano del enemigo que venía persiguiéndolos y los rescató de mano del adversario. Dice, cubrieron las aguas, a sus enemigos no quedó ni uno de ellos. Y le explico, bendito hermano y bendita hermana. Los carros de Faraón hoy representan los demonios, hoy representa el enemigo, la iglesia de Satanás que nos persigue. Ahora, ¿en dónde le dice Dios a Satanás, a este ya no me lo tocas? Este ya es mío. En el momento en que somos llamados con el Evangelio para salir de Egipto, que es el mundo el día de hoy, y que por fe creemos, pues el bautizo es con agua por eso. El bautizo representa una salida, un éxodo, una salida del mundo. Es un pacto de Dios, de Cristo y de nosotros. Es una salida del pecado, del engaño de Satanás. Y por fe representa una resurrección, espiritualmente hablando. Representa empezar un nuevo camino. Ahora, en el momento que yo creí y por voluntad propia decidí dejar el mundo y me pasé de las tinieblas a la luz admirable, Satanás, por medio del bautizo, los demonios que yo tenía dentro, porque yo tenía demonios, como todos los seres humanos, en el momento que me bauticé, vino eso, y echó a la mar las enfermedades, tristeza y dolor, echó a la mar, quien nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. ¿Y dónde está Satanás? ¿Y dónde están sus demonios? En el mundo, en el mar. No pueden salir de ahí. Ahí están ahogados. Junto con todos los incrédulos. Otra cita bíblica para concordar. Cuando Cristo Jesús alguna ocasión pasaba y llegaba a una tierra en una barca, llamada la tierra de Gad o de los Gadarenos, había un endemoniado que tenía una legión, más de 2000 demonios, que lo encadenaban y que estaba en los sepulcros y que el pueblo no podía con esta persona. Cuando el Gadareno vio a Cristo, los demonios que estaban adentro del Gadareno temblaron y le dijeron: Señor, ¿nos has venido a atormentar antes de tiempo? Y dicen, atormentar antes de tiempo. Atormentar. Quiero aprovechar ese versículo que le estoy diciendo, no concordando con esto. ¿A un demonio se le puede atormentar? Sí. Y el único que lo puede atormentar es el Señor. ¿Cómo lo pueden atormentar? Fíjese bien, ponga atención. Sacándolos de un cuerpo. ¿Por qué? Estos ángeles caídos, antes de caer, tenían un cuerpo, no de carne ni de sangre, un cuerpo celestial, donde el ser es el espíritu. Así como yo tengo un espíritu, esto se va a ir al polvo, esta nariz, estos ojos, estos dedos, van a desaparecer. El ser verdadero que tiene vida es el que está dentro de mí. Esto es una casa, que es mi espíritu. Esto es una casa que me prestó Dios para que habite mi espíritu mientras estoy aquí en el planeta Tierra. Es una casa temporal. De igual manera, estos seres tenían cuerpos incorruptibles, eternos. Y bíblicamente la palabra de Dios nos enseña que un espíritu fuera de una casa es como un vagabundo, es como un pordiosero que vive en la calle, que no tiene dónde resguardarse del sol, de la lluvia, del frío, de la nieve, de la tempestad, de los animales, del peligro. No tiene. Entonces, una persona que tiene casa
pues vive tranquila. Una persona que vive en la calle y pues no tiene paz. Entonces, yo le pongo parábolas y ejemplos para poder entender. Uno de los castigos que Dios le dio a estos seres fue dejarlos sin cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que buscan para tener reposo? Pues, buscan un ser humano que no tiene el Espíritu Santo para habitar, como yo nací con demonios. Por esto vino el libertador también. Bueno, ahora, el único que puede atormentar, yo lo que le dije lo que es un tormento, ¿va? También dice la palabra, hay otra cita bíblica que dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, que es por medio del bautizo, por medio de la fe, entonces ese espíritu se va a lugares secos, donde no está el bautizo, donde la gente está sin Dios, donde está sin agua. Dice que no encuentra reposo. Claro, esas casas ya están llenas, ¿verdad? Y dice que en el camino encuentra a otros espíritus que andan buscando casa. Y dice, voy a volver a mi casa donde salí. Todo esto está en la Biblia, hermano. Yo espero que lo haya leído. Está en el Nuevo Testamento. Y si no, se lo dejo de tarea, búsquelo. Está en Mateo, está en Lucas. Voy a volver a mi casa donde salí. Y dice que regresa y la casa la encuentra barrida, decorada, y vuelve a entrar con esos compañeros que se trajo y el posterior estado pasa a ser peor que el primero. Pero estos son a los que fuimos bautizados, a los que fuimos limpios y luego, por el pecado, por practicar el pecado, permitimos otra vez entrar a una casa que no le corresponde, porque Satanás es un ladrón y nosotros voluntariamente lo dejamos entrar. Pero voy con el Gadareno, porque estamos hablando del mar, que en el mar destruyó a los carros de Faraón. Estos demonios que tenía el Gadareno, cuando dijeron los demonios, nos has venido a atormentar antes de tiempo, Jesús les dijo, ¿cuál es tu nombre? Y le dijo, Legión somos, contestó un demonio y dijo, Legión somos. Una legión se componía de más de 2,000 soldados. Entonces le rogaron los demonios y le dijeron, si nos sacas de aquí, permítenos ir a esa pira de cerdos. Había una pira es una manada, habían yo creo que más de 2,000 cerdos ahí. Permítenos ir. Los demonios también pueden entrar en un animal, pero aquí hay simbolismo. Cerdos. ¿Por qué no habían otros animales? ¿Por qué tenían que ser cerdos? Siempre tiene enseñanza la bendita palabra. Un cerdo en la Biblia representa a una persona que fue limpia, a una persona que participó de la sangre de Cristo Jesús y luego regresó al mundo a ensuciarse. Y de hecho Dios lo pone en el proverbio, ¿verdad? Pone como ejemplo, estos son como puercos que regresaron atrás o como perros que regresan al vómito, también lo dice Pedro. Bueno, entonces, fíjese la enseñanza que hay ahí. Jesús dijo, vayan. O sea, Jesús permite que los demonios entren en los puercos, en los impíos, en los inicuos, vayan. Ahora, ¿qué hacen estos seres dentro de un puerco? ¿Qué pasó? ¿Usted ha leído? ¿Sabe a dónde fueron los cerdos? Los cerdos se despeñaron. Yo creo que estaban en una peña, en un lugar alto, y el mar estaba abajo. Dice que se despeñaron al mar. Ahí está el mar. Echó a la mar quien los perseguía. Jinete y caballo echó a la mar. Entonces, ¿los demonios a dónde nos llevan? Abajo, al mundo, al mar. Ahí están los carros de Faraón. Ahí están los demonios en el mar, donde no hay ley. Ahí están en el mundo. Pero Dios, por medio del bautizo, nos sacó del mundo. Pero yo no voy a regresar. Entonces, le voy yo concordando para que vea toda la bendita enseñanza que hay, bendito hermano. Por eso dice, los salvó aquí está, los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario
Cubrieron las aguas a sus enemigos. Ahí está, cubrieron las aguas. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, hoy mi enemigo, aparte de que es Satanás y los demonios, hablando espiritualmente, mis enemigos también son aquellos que aman el mundo, aquellos que practican el pecado, aquellos incrédulos, aquellos que alguna vez estuvieron aquí, pero que ya Dios los dejó cubiertos, porque yo le digo y le doy testimonio. Todavía Dios me permitió ver a algunos y sus vidas, después que Dios los arrojó, después de que Dios los quitó y se cansó de ellos, cómo están con el mismo fruto que cualquier ser humano del planeta Tierra. Hacen exactamente lo mismo. Y usted me dice, pero no dice groserías, pero no dice mentiras con su boca. Eso no es tener la imagen de Dios. Tener la imagen de Dios es hacer lo que Cristo Jesús hizo. Dar amor, trabajar en la obra, no pecar, estar separado totalmente del mundo. Entonces, ahí está, cubrieron las aguas a sus enemigos. No quedó ni uno de ellos. Dice en el 12, entonces creyeron a sus palabras y cantaron alabanza. Pues sí, ahí sí, ¿verdad? Una vez que ya vieron el poder, una vez que vieron la gloria de Dios, una vez que vieron cómo Dios los arrojó. Ahora, nosotros, ¿dónde lo pudimos ver el día de hoy? Como una sombra. Cuando Cristo Jesús venció en la cruz a Satanás, a sus demonios. Y podemos ver su poder, de cómo nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, cómo nos resucitó, como le acabo de decir. Todas las personas que estuvieron aquí pudieron ver la gloria de Dios. Pudieron ver, y aún así, como lo vamos a ver mañana, aún así, viendo todo eso, pecaron. Porque vamos a ver el día de mañana un pueblo ingrato. Ya profetizando Dios estos tiempos, hermano y hermana. Pero la profecía no es para usted ni para mí, es para todo aquel que es incrédulo. Es para aquel que quiera ser acreedor a estas maldiciones. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora y el tiempo. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 159. Yo les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.